En este tiempo de Somos Agro, en este lunes, hoy nos vamos a ir hasta 2 puntos de la comunidad. Nos vamos a ir hasta Toques y también hasta Golada, pero con el mismo invitado. Él tiene explotaciones en ambos municipios y hoy con él, además, vamos a hablar de algo realmente importante. Él es productor de ternera gallega suprema y es un fantástico ejemplo de granjas donde las vacas viven en libertad, ¿no? Algo importante, en definitiva, para contribuir a algo que nos debe ocupar y preocupar a todos, como es el cuidado de nuestro medio ambiente. Les voy a invitar a quien se pasa durante unos minutos por este programa semanal de Somos Agro, en una entrevista que forma parte del proyecto Aprende con la PAC, financiado por el proyecto IMCAP de la Unión Europea. Manuel Sánchez Varela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este lunes. Manuel, yo creo que tú eres de los que tuviste claro muy pronto que te ibas a dedicar a esto, ¿no? Porque tu formación ya va encaminada a esa dirección, ¿no? ¿Cómo fue? Bueno, pues más o menos los que nacemos en el medio rural. Yo estudié una carrera relacionada con el campo, ingeniería agrícola, y luego cuando mis padres abandonaron la explotación, pues yo me dediqué a seguir con la explotación, una explotación más o menos pequeña, familiar, pero bueno, con vacas raza rubia gallega, autóctonas, y nos dedicamos evidentemente a la cría de terneros. Vendemos los terneros de estas vacas y las novillas, las hembras, las dedicamos la mayoría a recría. Uh-huh. Y en ese momento, porque ahora dices, los que vivimos en el medio rural, esto nos sirve para reflexionar también en el presente, ¿no? Quizás muchos que hayan dudado, que tengan esas dudas, que vayan a hacerlo en el futuro. En tu caso, ¿cómo fue? Eso pesa, el estar ahí, ¿no? Y el tener pues una explotación familiar, pero ¿hubo alguna duda o lo tenías claro en tu mente desde bien niño? Yo desde pequeñito siempre me gustó el campo. Siempre, ya naces en un ambiente rural 100%, con animales, rodeado de animales y tal, y entonces a mí me gusta esta forma de vida. Estás en la ciudad y estoy a gusto y tal, pero no sé, me siento como enjaulado. La libertad que te da el campo, el estar en contacto con la naturaleza, en hacer lo que te gusta, yo creo que eso no se paga con nada. Uh-huh. ¿Y cómo ha cambiado el ritmo, el trabajo de las explotaciones en todos estos años? Hombre, en todos estos años cambió muchísimo. Cuando yo era pequeñito, las vacas estaban en la cuadra, la vivienda estaba por encima, las habitaciones estaban encima de las cuadras, eran todas cuadras de abono. Vino el cemento, las vacas estabuladas algunas, otras, en mi caso están en estado en libertad, están en estado de semilibertad prácticamente siempre, están siempre en pastos, tienen algo de cobertizos en algún sitio para el invierno. Cuando no tienen suficiente pasto, pues les doy silo de maíz o silo de hierba. Evidentemente se redujo muchísimo el trabajo, lo que es el trabajo que hacíamos antes, que era un trabajo totalmente artesanal y demás. Ahora ya vamos algo más a la ganadería extensiva y es una forma totalmente, la evolución ha sido importante, obviamente. Uh-huh. Y hay que ir avanzando, ¿no? Hablaremos además de ese estado prácticamente en libertad, ¿no? En semilibertad que tenés en tus granjas. Antes, Manuel, quiero que te dirijas directísimamente a los más jóvenes, a las nuevas generaciones, con tu experiencia. ¿Cómo les animarías, qué les dirías para que ellos también tomen una decisión similar a la que tú tomaste hace tantos años? Lo que está claro es que lo primero que deberían de tener es vocación. Si tienen la vocación de meterse en esto, estar pues con la ganadería, con la agricultura y demás, pues evidentemente habría que algunas cosas modificarlas un poco, pues o crear asociaciones o crear algo para que puedas librar un fin de semana, para que tú te puedas coger unas vacaciones y descansar una semana tal, no estar los 365 días y las 24 horas del día. Eso sí que es algo duro, pero luego asociándose, dimensionando las explotaciones correctamente, que la administración haga concentraciones y demás para
que las fincas tengan una dimensión importante y no el minifundio que hay en Galicia y demás. Yo creo que sería un trabajo como otro cualquiera, incluso con más satisfactorio, diría yo, y es lo que les diría. Porque además, Manuel, has puesto el acento en muchas cuestiones, ¿no? Desde la calidad de vida hasta cuestiones más técnicas, que todo influye, ¿no? Todo afecta. Probablemente los problemas están bien detectados, bien diagnosticados. No se ha hecho lo esperado, ¿no? Al menos, o lo que, bueno, no se ha avanzado en lo que se debería de haber avanzado para que todo eso mejore, quizás, y para poder motivar a los jóvenes, ¿no? Hay un par de asignaturas pendientes aún. Yo creo que sí. Yo, por ejemplo, sacar el minifundio de Galicia sería fundamental. Porque en muchas fincas pues ya no te entran ni las máquinas ni a dónde vas. Dimensionar el terreno y luego dimensionar las explotaciones un poco de acorde, que una explotación te pueda permitir vivir dignamente de esto y que puedas, pues bueno, tenerte algo libre y demás. Si volvemos a explotaciones como había antiguamente de 10, 12, 15 vacas y tal, evidentemente tienes que estar ahí siempre porque no hay margen en absoluto para cambiar o llevar un nivel de vida distinto. Y entonces habría que dimensionar las tierras, las explotaciones y demás. Yo creo que eso es fundamental. En el entorno en el que se mueve, ¿ve preocupación sobre el relevo generacional, sobre si llegará a ser un problema grave el conseguir ese relevo generacional? Grandísimo. Yo, no solo por lo de la explotación, sino por más cosas que hago en el campo, la mayoría de las explotaciones están en manos de gente que hoy tenemos 50 o 50 y pico años. Y esto sí que es un gravísimo problema. Encontrar gente para trabajar en el campo es prácticamente imposible. Aquí, como la mano de obra no sea de la inmigración, no puedes encontrar una persona. Y, no sé, dentro de 10 años, esto como no se remedia a nivel administrativo, digamos, o a nivel político, evidentemente en el campo, pues la mayoría, o no sé si el 20, el 40 o el 50%, pues será prácticamente una selva. Sí, y podremos recuperar, ¿verdad? Voces como la suya y muchas otras que siguen insistiendo y que están insistiendo en estos últimos años en esto, ¿no? Organizaciones agrarias también aquí en Galicia que lo reiteran, que lo vienen reiterando además en estos últimos años. Vamos a ubicarnos en esos dos puntos, Agolada, Toques. Preséntenos las explotaciones que tienen en ambos puntos, cuántas cabezas. Descríbanos un poco esas explotaciones que tiene. Yo más o menos tengo alrededor entre 70 y 80 vacas nodrizas. Aparte tengo, bueno, la recría y luego tengo un pequeño cebadero, pues bueno, que hoy habrá sobre 200 animales más o menos, también de ternera gallega, marcados de ternera gallega, no es suprema, pero para complementar un poco, para poder tener una persona, que tengo un chico que me ayuda a trabajar o que está siempre ahí conmigo, y para poder pagar mano de obra y demás, pues evidentemente tienes lo que hablábamos antes, dimensionar un poco las explotaciones. Y entonces por eso monté un pequeño cebadero con animales marcados de ternera gallega y para que ayuden a soportar un poco la carga económica, digamos, que hay en este caso. Matiza ese punto, ¿no? Porque decía yo al inicio que Manuel Sánchez Varela es productor de ternera gallega y ahora hablaba de ese cebadero, ¿no? De becerros. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué implica esa categoría de ternera gallega con ese otro apellido de Suprema? Bueno, lo de ternera gallega Suprema son animales que están con sus madres como mínimo hasta los 7 meses, amamantándose directamente de la leche de la madre, bueno, evidentemente comiendo algún concentrado o algún ensilaje bueno y demás. Y los de la ternera gallega normal, pues evidentemente se crían sin estar amamantados por su madre. Nos explicaba además también, ¿no?, que en sus explotaciones están, decían, estado de libertad, bueno, de semilibertad, ¿no?, porque hay, bueno, un periodo de tiempo mínimo en el que están en semilibertad. ¿Qué aporta? ¿Qué beneficios? ¿Qué supone? Bueno, las vacas en este caso, o los rumiantes, generalmente son animales que se quieren libres, no son animales de estabularse. Tú si tienes un animal en invierno, claro, los meses más crudos, pues lo notan algo, pero en estas épocas, tú vas ahora, yo acabo de salir ahora, por ejemplo, de un prado y tal, ves las vacas acostadas, felices, rumiando,
es que se sienten en su salsa, digamos. Y claro, el peor es el invierno, cuando vienen esos meses de más frío, de más tal, pues ahí sí que llueve mucho, pero luego en este aspecto, y luego al tema el ganadero, obviamente el trabajo que te ahorran, que no tengas, que la vaca sea la que sega la hierba, la que la transporta, la que la come y demás. Eso todo, que lo haga la vaca en el prado y no que tú que tengas que ir a segar, a almacenar, a dársela luego, pues evidentemente en mano de obra, en todo esto, es una locura lo que ahorras. Bueno, es el ciclo natural, ¿no? En definitiva, Claro. pero además, como productor, de algún modo también favorece, bueno, pues un desarrollo más ligado a ese cuidado medioambiental del que tanto oímos hablar, pero que tan necesario es, ¿no? Al final es normalizar. Obviamente. A ver, si tú no pastas, habrían épocas que tendrías que desbrozar, que tendrías que limpiar, que tendrías que hacer un montón de labores que te las hacen los animales. Y encima, si producen algo y demás, pues queda todo dicho, yo creo. ¿Y en qué punto usted? ¿Fue desde el inicio en el que tomó esta decisión de que fuera de este modo, de que sus granjas se organizaran de este modo, o fue progresivamente? ¿Cómo se produjo en su No, caso? pues realmente, y como he dicho anteriormente, al principio las vacas, pues bueno, eran parte de la familia, vivían contigo en casa, lo que dijimos antes. Pero luego tú ves que si quieres crecer, eso sistema ya no sirve en absoluto. Tienes que modificarlo. Luego, si empiezas a hacer moles de hormigón y demás y tener todo estabulado, el trabajo que acarrea el tema de forrajes, todo el tema de esto, pues es importantísimo. Y luego, si encima el animal está muchísimo mejor en el pasto, pues bueno, yo encierro los terneros, una vez que termine, que cumplen 7 meses o 7 y pico, los encierro 2 meses para finalizarlos con concentrados y demás en cuadra. Pero el resto no, porque yo creo que el ciclo natural del animal es ese. Y para evitar mano de obra, para evitar, bueno, lo que hemos hablado anteriormente. Pues fue como fui pensando, dije yo, esto no puede seguir toda la vida con lo mismo. Antiguamente, tú sabes igual que yo, que también se araba con las vacas y se labraba la tierra y demás, y en Castilla con las mulas no sé qué, luego vinieron los tractores, luego vinieron tal, esta vida renovarse o morir, eso lo tengo clarísimo. Sí, sí, efectivamente, ¿no? Bueno, un buen ejemplo, ¿no? De explotación de granja en extensivo la mayor parte del año. Quedaría el último punto, el último proceso. Venden después directamente al matadero, ¿no? Vendemos a través de alguna asociación, bueno, en este caso hay una asociación de productores que, bueno, vendemos a través de ella, Agriga Carne, y van directamente, obviamente, a matadero o a algún carnicero. También hay carnicerías que te compran algún ternero, son terneros excepcionales y que quieren una carne excepcional y demás. Cuénteme cómo ve, cómo visualiza este 2021, un productor como usted, teniendo en cuenta lo que llevamos pasado en Sí, estos últimos pero meses, ¿no? llevamos un año horrible, ¿no? El siguiente, o lo siguiente, perdón, y yo creo que este año va a ser aún muy duro, ¿eh? Va a ser aún muy duro porque la gente tiene miedo, consumo no hay, la hostelería que consumía una parte importante de momento ya vemos cómo está, si no viene aquí turistas y demás, gente que coman, pues bueno, lo veo difícil, este año muy difícil. Sobre todo afectados, ¿no? Supongo ese Canal Horeca, hostelería, restauración, cafeterías, ¿no? Muy Ha afectados. sido... si le pregunto por los efectos, sobre todo, ese desplome, ¿no? Del consumo, bueno, no sé si a título particular, ¿no? Los consumidores hemos ayudado, entiendo que sí, un pelín, a que esa balanza se, bueno, medianamente equilibre. Hombre, lo que yo observo, no tengo datos, porque no, pero bueno, lo observo cuando voy, por ejemplo, el canal distribución, obviamente, ha tenido más gente que nunca. Porque muchísima gente pues va a los supermercados, a esto y a lo demás, carne que, por ejemplo, si iban a cenar unos amigos, o iba a cenar con la familia, o ibas a comer, o ibas al restaurante, eso ahora hay que consumirlo, y la distribución yo creo que ha sido la gran beneficiada de esto, de la pandemia.
pero el consumo, pues bueno, evidentemente bajó, porque si en España llegan no sé cuántos millones de turistas y llegan tal, si no llegan, evidentemente se va a consumir menos. Se consumirá menos carne, se consumirá menos leche, se consumirán menos hortalizas, se consumirá menos vino, se consumirá menos de todo, obviamente. Que pase la pandemia, ¿no? Porque la fama la tenemos, la marca la tenemos y la materia prima la tenemos, ¿verdad? Y hay una cosa que está clara. Galicia por sí sola vende. Sabemos que lo que sale de Galicia en términos generales son productos excepcionales y son reconocidos pues en todas partes del mundo. Sin duda que sí. Y entonces, claro, en Galicia es lo que nos hace falta. Galicia no podemos ir a volúmenes de vender miles de canales. Tenemos, para mí, desde mi punto de vista, que tampoco soy ningún experto, pero es que lo que yo pienso, Galicia tenemos que vender calidad. Que nos la paguen como calidad, pero vender calidad porque la tenemos y sabemos hacer las cosas. Pues no voy a decir mejor que los demás, no vamos a ser aquí chuvinistas o algo tal, pero bueno. Pero superamos la media, sí, efectivamente. Yo eso lo tengo clarísimo. Y que se pague ese trabajo que se hace. Que esto es lo que había que hacer, o lo que deberíamos hacer. Que se pague a cada uno, ¿no? de los componentes de esa cadena alimentaria. Y volvemos a lo que me preguntabas antes de los jóvenes. Los jóvenes, si aquí hay dinero, aquí pueden vivir más o menos bien y sacan una renta digna, ¿por qué no quedarse aquí? ¿Por qué es más importante ser funcionario o por qué es más importante ser cualquier otra profesión que ser ganadero o ser agricultor? ¿Por qué? Pues preguntas en el aire para la reflexión, algo que también nos interesa aquí en este tiempo de Somos Agro, pero sobre todo esa experiencia de Manuel Sánchez Varela, productor de ternera gallega suprema, una experiencia, un ejemplo, como decíamos, de esas granjas en libertad en extensivo en la mayor parte del año, lo importante y lo que implica además todo esto. Manuel, un placer, gracias por habernos acompañado en este tiempo de Somos Agro, te enviamos un saludo y gracias sobre todo por atendernos y por contarnos tu historia. Vale, gracias a vosotros.